Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos nuevamente a el comienzo de un estudio que se va a llamar Lo que acontecerá. Es un tema sumamente importante bíblico, es nuestro estudio número 1 y el tema de hoy es, estamos llegando a los tiempos postreros. Es importante saber qué es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos ya peligrosos en nuestras vidas. Es importante también conocer qué es lo que está por llegar a nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos. Es por eso que yo les pido que sigan este estudio. En principio vamos a tener 5, de los cuales tocaremos en especial los tiempos peligrosos y cosas que son sumamente importantes para que entendamos lo que la palabra de Dios nos quiere dar y enseñar y advertir para vivir nuestra vida conforme al orden de Dios. Así es que los invito a que me permitan que oremos y que sigamos adelante, primero que todo, poniendo todo esto a los pies del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias. Eres bueno con nosotros, benigno y misericordioso. Ponemos en tus manos este estudio número 1 de este tema tan importante que tú nos enseñas, Padre. ¿Qué es lo que está por acontecer en esta tierra? Te damos gracias por tu amor y por tu gran misericordia, y que todos los que nos vean por redes sociales, Señor, puedan recibir de parte tuya la enseñanza necesaria para que sepan que tú, Señor, en tu palabra, desde antes de que sucedan las cosas, tú nos has advertido qué tendremos que hacer y cómo deberemos de vivir. Te damos gracias, en tus manos estamos, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bienvenidos todos, y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. Voy a leer primero la Reina Valera 60, y en 2 de Timoteo 3, 1 dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Versículo 3: sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y ahora voy a leer la versión, traducción lenguaje actual, que es sumamente importante que tengamos este contexto previo para que podamos entender lo que más adelante hablaremos. Dice así el versículo 1 de la traducción lenguaje actual, que es muy clara: debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio, dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en estos orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que les venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Estos 5 versículos veremos hoy el primero, pero durante estos 4 semanas siguientes estaremos viendo los siguientes versículos que acabo de leer ahora. Vamos a manera de introducción a entender que Dios en su palabra nos ha dejado el camino correcto para que podamos nosotros navegar por la vida. Nunca el Señor nos ha escondido nada. El Señor nos menciona siempre en su palabra que los tiempos por venir van a ser difíciles, y nos dice que los valores humanos serán pervertidos. Así es que, amados hermanos, no hay sorpresas. Esto está aconteciendo. Habrá gran resistencia e ignorancia de las personas y se resistirán
a conocer la verdad de Dios. Pero tú debes de saber que Dios nos da las herramientas a sus hijos, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, y que nos permitirán enfrentar cualquier circunstancia y estos tiempos peligrosos, para que podamos reflejar nosotros la luz del Señor en medio de la decadencia moral en la que el mundo ha decidido, atención, ha decidido vivir. ¿Cuáles son las herramientas? Te vas a preguntar. Bueno, pues las herramientas más importantes están dentro de la palabra de Dios, la que nos permite a los que somos hijos de Dios capacitarnos y equiparnos para servirle y llevar a cabo las tareas que Dios ponga enfrente de nuestras vidas y nosotros seamos hacedores de ellas. Esto es posible cuando la persona crece y madura al llenar su mente y corazón con la palabra de Dios. Al hacer esto, amados hermanos, ustedes se convierten en instrumentos del Señor que van a poder instruir, van a poder animar, dar ejemplo con el estilo de vida que van a desarrollar al conocer cada día más la palabra de Dios. Y van a poder también, que es lo verdaderamente importante, dar testimonio vivo a este mundo que aún en medio de las dificultades y del pecado en el cual el mundo está cayendo desenfrenadamente, les podrás comunicar que se puede obtener la victoria sobre la tentación y los placeres que ofrece este mundo y que se oponen a todo lo que se llame Dios. Es importante que tú verás, verdaderamente serás testimonio y verás cómo Dios te va a hablar en su palabra. Ahora veamos nuestro primer versículo, segunda de Timoteo 3:1. Dice, también debes saber que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra posteriores días significa en el original griego exactos y significa cosas futuras. Es la raíz que en el término escatología, que significa el estudio de las últimas cosas, lo que vendrán. Lo que incluye temas como por ejemplo también postreros días, la profecía bíblica acerca del futuro, los últimos tiempos, y esta palabra también nos puede dar luz sobre la vida después de la muerte. Todos estos temas estaremos tratándolos nosotros en este interesantísimo estudio. Asimismo, dice que vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos, la palabra tiempos significa kairos y se refiere al momento en que va a llegar todo a su punto crítico. Así lo dice el original. Llegarán a su punto crítico. Sabemos que kairos es el tiempo de Dios y cronos es el tiempo del hombre. Y dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra traducida como peligrosos lleva la idea de problemas, dificultades, situaciones estresantes por la que está pasando hoy el mundo, como realmente se está viviendo hoy. Este ambiente va a marcar los postreros días y debemos de hacer notar que las características que Pablo describe en los siguientes versículos, los que acabamos de leer, no hablan de tiempos malos, sino de personas malas. Esto es muy importante. Debemos tener en cuenta que la dureza del corazón es ahora el peligro en este tiempo del hombre. En este tiempo la dureza del corazón en los hombres verdaderamente están cambiando todo lo que Dios da en su palabra. Las guerras, las hambres, las enfermedades, ninguna otra de estas calamidades o dolencias que pueden afectar al cuerpo tocamos en este estudio, sino que son lo que es los pensamientos malvados y depravados y los caminos del hombre en el mundo, porque ahora el hombre es el que está causando todas situaciones de lo que está pasando hoy en esta tierra. Mateo 24:12 nos dice así para que podamos entender el concepto: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Por qué se va a enfriar el amor de muchos? Por la dureza del corazón del hombre. Y esto obviamente va a resultar en guerras y desastres. Entonces sí vendrán problemas graves, pero ya de situaciones extra, fuera de lo que esté pasando en el corazón de cada hombre. Si no recuerden, en Santiago 4:1 podemos leer perfectamente lo que significa el que vengan las guerras. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?
¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, dice más adelante, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Parece, amados hermanos, como que el apóstol tuviera en mente una época en particular de corrupción generalizada, y es aún en el cristianismo. Y esto será en los postreros días, dice el apóstol Pablo. Los días finales marcarán los postreros días. El término es apropiado especialmente para la temporada que será antes del regreso del Señor Jesucristo y la consumación de todas las cosas, y será un clima mundial de violencia y desorientación. Aunque algunos piensan que hablar así, amados hermanos, en los postreros días de la profecía bíblica es atrevido. Yo quiero decirles que nosotros como ministerio tenemos la obligación, como bien dice la palabra, de apercibir a todos aquellos que son hijos de Dios y que quieren conocer el futuro principalmente por medio de la palabra de Dios, porque todo está escrito en la palabra de Dios y lo que vendrá está escrito en la palabra de Dios. Eso significa que el Señor nos está advirtiendo a todos los hijos de qué es lo que nosotros debemos de guardar. Recuerden el versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es por eso que hoy hay seres humanos que todavía están esperando que todo mejore, o que el hombre que no conoce de Dios recapacite de su error y se corrija. Hoy puedo decirte que esto no se va a dar, a menos de que esas personas, esos hombres, se arrepientan de su manera de vivir y se acerquen al Señor y conozcan lo que el Señor les va o les demanda a ellos para un cambio real y verdadero. El Señor Jesucristo nos ha dicho que todos, y está escrito en su palabra, que todos, el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento genuino en su corazón. Y muchos, amados hermanos, no serán capaces de sostener sus esperanzas de que esto se va a mejorar, porque al no conocer la Escritura, no van a tener una base sólida donde descansar. Y antes de la segunda venida del Señor, lo más probable es que el mundo se hunda en un tiempo indescriptible de violencia generalizada. En Mateo 16, 1-4, Jesús reprende a los líderes religiosos de su tiempo porque no entendían o no querían entender los tiempos, los kairos de Dios. Y fíjense lo que dice Mateo 16, 3. Dice, es una palabra fuerte esta, pero es importante oírla para poder entender qué es lo que el Señor nos habla. Dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. O sea, ellos podían ver las nubes, cómo se parecía que amenazaba con la lluvia, dice el Señor, mas no podéis entender las señales. Y esta palabra hipócrita significa el que dice una cosa y hace otra. Es posible también cuando dice el Señor que es necesario entender las señales, porque las señales de los postreros días se están viendo ya. ¿Y qué significa una señal? Una señal significa que es una prueba de autenticidad o autoridad. Fíjense lo que dice el original de esta palabra en el griego. Una advertencia de peligro o un indicador del proceder sabio que debe seguirse. Así es que la señal de los postreros días nos está advirtiendo de un peligro y nos está diciendo de algo que debemos de seguir el consejo de Dios. Como cuando el Señor le habló a Noé y le dijo que construyera el arca, cosa que Noé empezó a hacerla y pregonó y mucha gente lo vio, y la gente que lo veía construir un arca decía, aquí ni llueve, ¿cómo es posible que tú estés construyendo un arca? Perdiste la memoria, estás mal. Pero él siguió adelante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Dios les había advertido y después llegó el diluvio universal y se perdieron todos aquellos que no quisieron oír la palabra de Dios. En los próximos versículos que vamos a tener,
Hay 19 descripciones diferentes y se trata de un grupo, ustedes lo acaban de oír, peligroso que vamos a examinar en cada uno de sus comportamientos y nos presentarán la mejor imagen que ofrece, en este caso, el Señor, por su palabra, de lo que está sucediendo en nuestros tiempos. La palabra de Dios nos lo va a mostrar claramente y también lo que está por suceder. Creo que nos estamos dirigiendo, sí, a los últimos tiempos, amados hermanos. El motivo para afirmar esto es que los detalles incluidos en estos versículos han aparecido en esta época. Si uno mira retrospectivamente a la historia de la iglesia, seguramente comprobarás que algunos de estos elementos, pues bueno, ya se habían hecho visibles en algunas personas o en algunas gentes que se veían y que se leían en las palabras, orgullosos, ingratos con los padres, en fin, un sinnúmero de condiciones que se dan en estos versículos que ya se habían hecho visibles, pero yo quiero decirte que hoy pues podemos encontrar en estos tiempos a todas esas personas porque ahora se han vuelto evidente en los días que hoy estamos viviendo. Prácticamente podemos verlo en todas partes y creo que nos encontramos ahora en esos tiempos peligrosos que están descritos en estos versículos. No sabremos cuánto tiempo más se prolongará esta situación. Los tiempos, recuerden, son de Dios, pero seguramente esto va a empeorar y de ninguna manera va a mejorar. Y solo esperando pacientemente la última señal que el Señor tiene para la iglesia, para su iglesia, la iglesia de Cristo, que es nuestra esperanza bendita, que nosotros, todos los que conocemos del Señor y está escrito en su palabra, es el arrebatamiento de la iglesia. Sabremos que por medio de esa esperanza bendita que tendremos, podemos pasar por el medio de estos tiempos peligrosos, los cuales estamos viviendo hoy. Y, amados, quiero que demos gracias a Dios, pues el Señor nos advierte en su palabra cómo se comportarán estos malos hombres en estos tiempos peligrosos. Y veamos este último versículo, 2 de Timoteo 3:13, para ver cómo se van a comportar estos hombres. Mas los malos hombres y los engañadores, fíjense lo que dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amados hermanos, terminamos con un consejo importante para ustedes. Es importante que sigamos, porque el día de hoy puedo decir que no hay excusa para un hijo de Dios, para el hijo de Dios que conoce al Dios verdadero, que no pueda tener un testimonio fiel a Dios y que no pueda mantenerse firmes en estos tiempos peligrosos, donde los valores morales se han desechado y están pervertidos y donde el hombre en general se ha vuelto enemigo de la verdad divina. Es por eso que hoy, antes de terminar, te doy este consejo. Necesitamos obedecer la palabra de Dios, seguirla y persistir en que su palabra es verdad y es la palabra que nos enseña por dónde deberemos de andar. Porque nosotros, los hijos de Dios, estamos convencidos quién es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias. Eres bueno con nosotros. En tus manos ponemos este primer estudio, un estudio verdaderamente revelador de lo que tú quieres y ante todo también de advertencia para que nosotros, Señor, no estemos viviendo cerca de personas como las que tú muestras en tu palabra. ¿Por qué? Porque tú nos das verdaderamente consejo real cuando tú nos dices que hay o habrán hombres o mujeres que dirán que aman y respetan, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y tú nos dices que a estos los evitemos. En tus manos estamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te pedimos que tú seas quien guíe en nuestra vida. Ante todo, si hay alguien ahí que nos ve por redes sociales y quiere recibir a Cristo en su corazón hoy, yo te pido que hagas esta oración conmigo, creyéndola y poniendo en tu corazón ante todo ese deseo de conocer más al Señor para que puedas verdaderamente vivir conforme a la palabra de Dios. Una vida de paz, de gozo y de plenitud. Dile al Señor así: Señor, me arrepiento de todos mis pecados,
te pido perdón, sé que te he fallado, no he conocido lo que tú me quieres enseñar, pero hoy, Señor, yo me rindo a ti y te pido que me perdones. Ante todo, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco que Él murió en la cruz por mí, que Él llevó en la cruz mis enfermedades y mis dolencias, pero que Él es un Dios vivo. Jesucristo venció la muerte, resucitó al tercer día. Te doy gracias. Hoy yo declaro ser tu Hijo y reconozco que nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, es el camino, la verdad y la vida. Amados hermanos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y estaremos, si Dios lo permite, la próxima semana buscando más de Dios. Que Dios los bendiga.